Perfecto, ahí está. Bueno, y voy a compartir acá. A ver que no las veo. Ahí está, ahora sí. Bueno, antes de empezar, siempre uso este espacio para anuncios generales. Recordarles o informarles para quienes no sepan que están abiertas las inscripciones para el programa Emociones Seguras, que es un programa 100% de trabajo corporal. A diferencia de los otros dos programas, en este es más corto, no sé si diría menos profundo, sí es como un primer paso quizás, para quienes nunca se han acercado a su contacto corporal, es un primer paso amable, suave y un poco más liviano, y para quienes ya hayan paseado por otras terapéuticas y hayan logrado resultados, pero que noten que hay un punto en el cual no terminan de hacer un cambio. A diferencia de Cuerpo Sabio, bueno, Cuerpo Sabio es un programa, quienes lo están haciendo acá, ahí abordamos lo que es el estrés, los hábitos, la inflamación, y la parte de justamente de llevar a la acción los hábitos y qué nos pasa a nosotros mientras estamos eh, tratando de construir esos hábitos, ¿no? Y todas las creencias que van apareciendo, porque es muy común saber lo que tenemos que hacer o lo que queremos hacer y que salen al encuentro nuestro todas nuestras partes. Y en Neurociencia Viva vamos poniendo mucha conciencia. Neurociencia Viva es más parecido quizás a estos tipos de encuentros, las charlas que estamos haciendo los miércoles, donde vamos poniendo luz a diferentes temáticas, y ahí lo que hacemos principalmente son meditaciones somáticas, o sea, desde una meditación traemos del sistema nervioso sensaciones, percepciones, creencias que se sienten y se encarnan, pero es un trabajo más estático. Trabajamos igual, más adelante vamos a poner algunos movimientos y prácticas corporales, pero es bastante estático. En cambio, en este es no tanto componente teórico, sino que es movimiento, todo somático. Y como les conté también, es en conjunto con mi hermano, que él es licenciado en educación física y terapeuta somático. Entonces, el manejo que él, toda la profundidad que él alcanzó en relación al cuerpo y al movimiento es impresionante. Así que bueno, cualquier cosa, si quieren más información, este programa empieza en abril, ya está abierta la lista de espera y tenemos diferentes precios promocionales que se van modificando en función del tiempo. Entonces, bueno, antes de ir a este tema y desarrollar, ¿cómo viene este grupo con el tema de la culpa? Yo ya hice una encuestita ahí en Instagram y estuve viendo sus respuestas. Me gusta porque tendemos a pensar que siempre somos las únicas que nos pasa y cuando lo ponemos en común resulta que está en todos lados. Así que, ¿cómo se llevan ustedes con este tema? ¿Frecuente? ¿No? ¿Les gobierna la vida? ¿O es algo que aparece cada tanto? ¿Lo sobrellevan? ¿Frecuente? ¿Muy frecuente? ¿Y, y les limita? ¿No, notan como, sí, aparece la culpa y lo mismo opero o esta culpa me lleva a actuar de determinadas formas? Ya sea a decidir o no decidir cosas, a compensar, a sobreexplicarme. ¿Las mueve a actuar o la pueden observar y decir, ah, esto es culpa y dejarlo ahí?
Frecuente e impide tomar decisiones, algunas decisiones. ¡Ey, qué bien, L! Desde que me sigue ha mejorado bastante. ¡Qué bueno! Bien, qué alegría. Actuar, pero desde la culpa. Ujú. Bien. Vamos a ir desmenuzando. Empuja a dar siempre explicaciones. Ujú. Súper frecuente también. Vamos a ir desmenuzando esto. Eh, la culpa, ¿qué nos pasa con la culpa? Que es una emoción muy eh, angustiosa, no nos hace sentir bien y como hemos visto nos lleva a actuar de determinada forma, ya sea me mueve desde la culpa a hacer cosas que capaz no es que súper quiero hacerlas, pero que me mueven a hacerlas porque si no siento culpa, o a sobreexplicarme, o a veces me paraliza a no hacer cosas que quizás sí quisiera hacer. Pero el tema de la culpa es que tiene buena fama, o sea, en el sentido de que cuando queremos pensar en deshacernos de la culpa, aparece la idea de no debería, porque en realidad la tenemos muy asociada a un mensaje o a la conciencia o a esto de ser buenas personas, como el deber ser. Quizás hay otras emociones que nuestro vínculo con las emociones siempre va a ser en base a qué creemos de ellas. Quizás el enojo, decimos, no, el enojo es una emoción mala y hay que desterrarla. Pero la culpa no decimos con tanta frecuencia, o cuando queremos ir a este paso de desprendernos de la culpa o trabajarla, muchas veces aparece esta disonancia de si te sacas la culpa sos una mala persona. Como que aparece el toque en teoría benéfico de esto. Entonces ya no sabemos qué hacer. Si me la quito, soy mala persona y cómo no voy a sentir culpa frente a ciertas cosas. ¿Les suele pasar esa sensación, como esa disonancia de no saber bien cómo manejarse con esta emoción? Ujú. Sí, totalmente. Ujú. Bueno, ven que a todos nos pasa lo mismo en el sistema nervioso. Entonces, esto, como la culpa es como una mochila con piedras que no nos deja avanzar, o a veces esto nos hace movernos en cierto sentido, pero que sentimos como que tiene que estar ahí, porque para ser buenas personas. Entonces hoy va a ser una clase que va a haber muchas palabras. No se preocupen en retener todas estas palabras y hacer toda la discriminación logarítmica. La pueden volver a ver, después yo se las voy a subir, pero vamos a ir como hablándole más al inconsciente como solemos hacer en estos encuentros para abrir la percepción y empezar a poner como un poco de orden en estos conceptos. ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver sobre la culpa a nivel sistema nervioso, el mecanismo y el origen que tiene, saber que hay una culpa traumática que viene asociada al deber ser, y también hay una culpa que es benéfica, que está asociada a nuestra integridad, como que me habla de mí y quién soy. Entonces, por eso se nos hace tanto matete en realidad, porque todas las emociones tienen su sentido. O sea, todo lo que existe en nuestro cuerpo existe porque tiene un sentido benéfico. Se nos distorsiona muchas veces, pero acá vamos a poner claridad para que podamos distinguir cuándo es una culpa benéfica y cuándo es una culpa traumática, para saber cómo relacionarnos cuando esta emoción aparezca. Y viene muy enraizado a un concepto que vamos a profundizar, que es la coherencia. Esto de mi integridad, la culpa benéfica, aparece para preservar quién soy yo, y mi integridad, y mi sistema de valores, y mi coherencia interna. Pero también vamos a ver que hay una coherencia que se forma en base a la supervivencia, y hay otra coherencia que tiene más que ver con nuestra esencia, con esto del self que veíamos en la teoría de la multimente, o con nuestra forma orgánica de ser seres vivos, seres humanos en esta tierra, creciendo. Ya vamos a profundizar. Y que a la vez todo esto está enmarcado en nuestro sistema de creencias,
Y después vamos a charlar sobre el crecimiento, el discernimiento y la responsabilidad. Entonces tenemos mucho material para ver. Y como les digo, no se enrosquen con memorizar estas cosas, porque es más de dejar como que vaya entrando la info. Entonces, ¿qué es la culpa? Es un estado de contracción principalmente, como de repliegue del sistema nervioso, una señal de alarma frente a lo que el sistema nervioso considera una amenaza. La función de la culpa es ayudarnos a pertenecer, a seguir siendo manada y formar parte de eso. Nosotros somos seres sociales, y de hecho creo que he mencionado en algún momento que estamos... que los humanos crecimos como las abejas o las hormigas, como colmenas. Entonces nuestro sentido social es muy fuerte, como no existe un individuo aislado de la colmena. Entonces, lógicamente, la pertenencia y las normas para movernos dentro de esta comunidad van a ser muy importantes. Y la culpa es una de las emociones sociales que viene a aparecer y regular el vínculo con los demás. Físicamente suele manifestarse como este freno, si se acuerdan los niveles del sistema nervioso, de este semáforo donde estaba el verde, el amarillo y el rojo, suele asociarse más al rojo, como me freno, se activa lo que es literalmente mi rama dorsal, mi rama posterior, los músculos de mi espalda, con el objetivo de no avanzo, no voy hacia eso, sino que me quedo acá porque esta acción podría poner en riesgo mi pertenencia. Entonces, bueno, entonces, ¿dónde se vive? Está bien en el cuerpo, no es solamente como en estos pensamientos que tenemos identificados, sino que está encarnada en la respuesta de mi cuerpo y viene como con estos, asociada a estos pensamientos de no valgo nada, no soy suficiente, soy mala persona, soy inadecuada. Y desde este lugar también viene muy asociada a lo que es la vergüenza, la sensación de encogimiento, porque no solo se limita a mi acción. Acá se nos mezcla mucho la vergüenza y la culpa, porque la culpa va a esto que hice no está bien, o esto que quiero hacer no está bien, y la vergüenza viene a toda yo soy inadecuada, toda yo soy insuficiente, toda yo asociada a esta acción. Entonces se expresan bastante mezcladas esas dos emociones, sobre todo desde un lugar más traumático, ¿no? Entonces, esta acción no es adecuada, siento vergüenza, va a mi identidad, no soy suficiente y tengo que capaz o desaparecer de la tierra o moverme más para lograr esa suficiencia. Entonces ahí sí también la culpa es donde se funciona como motor. ¿Cómo hago para compensar esta percepción de insuficiencia, ¿no? Y nos centramos en el hacer, en lo que hago y en los resultados de lo que hago, y no en el ser, la existencia. Simplemente soy, estoy, como quizás podríamos observar un niño, ¿no? A un bebé que lo que hace un bebé es complicarnos la vida porque no nos dormimos, hay que amamantarlo, y sin embargo, toda madre entiende el valor de su bebé, por más que su acción sea a veces más incómoda que cómoda. Pero todo eso lo vamos perdiendo y asociamos nuestro valor y nuestra justificación de existencia a nuestros logros y acciones y resultados. Entonces, todo esto, por eso les digo, hoy vamos profundo, ¿no? Entonces, es una respuesta mamífera ante la posible amenaza de exclusión. ¿Y cómo se origina? Por estas dos necesidades de las que hablamos anteriormente, de apego y autenticidad, ¿no? Mi necesidad de pertenecer y mis neuronas activadas frente a la pertenencia, mis neuronas también, neuronas espejo, las neuronas las áreas de la empatía, las áreas de la contribución, la seguridad, la regulación, que todo esto que se da en vínculo, y también
en contraposición, en este caso nuevamente, con la autenticidad, que es como mi ser, mi individuo por sí mismo. Claro, acá Ceci dice, entonces tiene un origen bueno. Sí, todo lo que pasa en el cuerpo tiene su sentido. Por eso hay, desde la mirada del sistema nervioso decimos no hay partes malas, no hay partes malas. Por más que sean desagradables y por más que nos compliquen la vida, y decir que tiene su origen bueno o que no hay partes malas no significa que tengamos que cruzarnos de brazos y decir, bueno, si no tiene partes malas, la dejo ser y toda la vida sentiré culpa y me moveré desde ese lugar. No significa eso, pero significa dejar de ver como enemigas a cosas que emergen de mi cuerpo. Y por eso también en el programa Cuerpo Sabio todo el tiempo recordamos, el cuerpo es sabio, el cuerpo es sabio, el cuerpo es sabio. Entonces, en el caso de la culpa, es un mecanismo de regulación del individuo en pos de lo social. A priori, tiene mucho que ver con el no perjudicar a otros, no generar un daño a un otro, o a mí misma, o tiene que ver como con un circuito de orden y de generar bien en vez de generar mal. Pero se nos va distorsionando. Entonces, empezamos a veces a sentir culpa por cuestiones que exceden a el no dañar. Y nos vamos cargando con cosas sobre las que en teoría podemos, como que empezamos a confundir qué es hacer daño y qué no. A veces, esto en Cuerpo Sabio lo trabajamos un montón. El dormir la siesta me da culpa. Entonces puedo ir a preguntarme a dónde estoy generando un daño cuando duermo la siesta, a quién perjudico, a dónde estoy generando un daño si me tomo un rato para mí, o si digo que no, si desilusiono quizás a un otro, pero en pos de un deseo vital mío. Entonces la culpa nos trae esta idea, estoy haciendo daño. Y el tema es ese, que nuestra percepción de daño se va distorsionando y vamos cargando como con culpas que no nos pertenecen o nos cargamos como con más de lo que nos corresponde. En general de niños fue útil sentir culpa porque daba una sensación de control, como me cargo con mucho de lo que pasa en mi entorno como si fuera mi responsabilidad, porque eso me da seguridad. Si no depende de mí y no lo puedo controlar, me siento más amenazada y más insegura. Entonces, muchas veces para no sentir esa falta de protección, asumimos que si nosotros cambiábamos algo en nosotras o en nuestra forma de actuar, íbamos a sentirnos amadas, seguras, protegidas, parte. Y ese mecanismo después se traslada a un montón, a todas las áreas de nuestra vida. Nos hacemos responsables de las emociones de los demás, de cómo los demás se toman las cosas que decimos, de cómo se siente el otro frente a lo que yo hago en mi propia vida. Entonces terminamos como con un vigilante interno todo el tiempo, como más en formato de juez que en formato de ordenador, ¿no? Entonces, acá aparece esta culpa del deber ser, que es como traumática o introyectada, que suele ser una voz ajena, como el eco de nuestros cuidadores, de la religión, la sociedad, la escuela, de lo que se suponía que teníamos que ser, de las expectativas de un otro. Y sí, es un lugar donde está como separada de quién soy. Es como, si hay un deber ser, el ser tiene que llegar a ser de esa forma. Y como es inadecuado. Entonces, como que es un lugar que tiende a como denostar más quién somos. Y no busca reparar, sino que busca el castigo de cómo estoy siendo. ¿Me siguen hasta acá? Es una voz ajena, pero que la podemos introyectar y sentirla, y en general la sentimos como propia. Soy yo misma la que me estoy diciendo todo esto. Pero que originalmente no era mi propia voz.
sino que la aprendí. En cambio, la culpa benéfica tiene más que ver como con nuestra conciencia. Aparece cuando vamos como en contra de nuestros valores, de lo que para nosotros es importante, de la integridad, de lo que sentimos que debe ser protegido en esta vida. Y si no, y no nos dice como lo que vos sos está mal y vos sos mala, sino que te marca como, mira, esto que estás haciendo no te representa. No sos vos haciendo esto, sino que estás tomando una conducta que va en contra de lo que sí sos. Entonces, quizás, y sí va dirigida a la conducta, y realza quizás lo lindo que somos, por ponerle un adjetivo, lo lindo que somos, y cómo mi accionar no está alineado a lo linda, grandiosa, buena, sensible o poderosa o suficiente que soy. Y también puede ir muy dirigido quizás no a la acción en sí, sino a veces a la forma. Capaz, mientras vamos aprendiendo a poner límites y entrenándonos, a veces nos salen de una forma no muy armónica. Y capaz se trata más de pulir la forma en la que estoy haciendo esto que lo que estoy haciendo en sí. O quizás cuando decimos una mentira, o cuando estamos traicionando a alguien, o cuando estamos transando con cosas que son importantes para nosotras. Como que acá sí viene a, che, esto es valioso, no lo negocies. ¿Han sentido esta culpa benéfica? Ujú. Bien. Y acá es donde nuestro cuerpo tiene un registro biológico de lo que es verdad para mí. Vamos a poner ahí como algunas disquisiciones, pero esto se siente mucho en el cuerpo. Como que se siente distinta una culpa benéfica de una culpa traumática. Entonces, cuando nuestras acciones se alinean con mis valores, el sistema nervioso dice, esto que estoy haciendo está ordenado, no hay fricción, estoy sostenida, estoy bien, me puedo expandir. Y cuando estamos haciendo algo que rompe con esta coherencia, el sistema dice como, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sí? Pero acá quería entrar con el tema de la coherencia porque también hay una coherencia la coherencia se va construyendo. No es como algo, a ver, coherencia significa una alineación entre todas mis partes. Entonces, por esto, si yo estoy teniendo una acción que va en contra de mi sistema de valores, hay incoherencia y ahí aparece la culpa, diciendo, no, esto no sos vos. Entonces, la coherencia viene de alinearme en todas mis áreas. La base de donde surge tiene que ver con dos cosas principales. Las necesidades biológicas, o sea, lo orgánico, la naturaleza siendo, ¿no? El dormir a la noche es orgánico y si no lo hago, me lo destruyo. El comer es orgánico y si no lo hago, me destruyo. El vincularme es orgánico. Entonces, hay una cuestión de necesidad básica de mis células. Pero también viene mezclado con mi sistema de creencias. Entonces, sobre todo la base de la coherencia, o digamos, de lo que después va a emerger como este pulso de coherencia, viene de mis necesidades básicas mezcladas con mi sistema de creencias. Y acá es donde vamos a charlar de prestar atención, porque también el sistema de creencias fue aprendido no por mi voluntad. Entonces yo puedo tener la creencia de que una buena persona nunca dice que no. Entonces, como parte de mi coherencia es decir siempre que sí. Y voy a sentir culpa como coherencia, como parte de porque estoy protegiendo mi sistema de valores al decir siempre que sí, porque yo, en mi creencia, decir que sí es bueno. Entonces, hay veces
que vamos a tener que examinar ese punto de mis creencias. Siempre en realidad es útil examinar mis creencias, porque desde esta base es donde yo tengo mi sistema de valores, lo que es importante y lo que no, lo que es negociable y lo que no, cuáles son mis prioridades, cuál es la percepción del mundo, de ahí donde vienen mis pensamientos, cómo me siento frente a la vida, cuáles son mis palabras y también mis acciones. Entonces, coherencia sería como alinear en su mayor medida todo esto. Pero como nuestro sistema de creencias fue hackeado, capaz lo tengo que revisar para poder a veces tener otro tipo de coherencia. Entonces, la culpa benéfica se siente como un regalo de mi sistema de valores, ¿no? Y nos invita a la responsabilidad, a pedir perdón, a reparar si hemos hecho algo que no estuvo bueno y cambiar de rumbo para volver a mí. Culpa benéfica dice, eso que hiciste no sos vos, volvé a vos y registra al otro en el que, en teoría, le hiciste daño. Pero no viene con castigo. En cambio, el deber ser invita al castigo y no a la reparación. Está mucho más centrado en lo terrible que soy yo a quizás el daño que le hice al otro. Y genera toda la catarata de cortisol y hormonas y sistema inmune, ¿no? Entonces se dice que la salud, ante todo, es poder vivir en esta coherencia entre lo que siento, lo que pienso, lo que hago, mi sistema de valores, y eso da energía, porque se ordenan, como todas mis partes se ordenan, entonces como un solo canal, una sola catarata de energía, de moléculas, de movimientos físicos. Si yo estoy en incoherencia, tengo mucha fricción. Si una parte mía dice, sí quiero esto, y otra dice, no, pero eso está mal, y la otra dice, pero ten cuidado con esto, y la otra dice, pero sí quiero, tengo mucha energía dispersa y mucha tensión corporal incluso, ¿no? Entonces, saber que invito a que empecemos a pensar en términos de coherencia y a poner esto, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué es lo que yo no quiero negociar en mi vida? Porque eso también define quién soy yo, este ser que decido ser, y qué acciones se van a desprender de eso. Quizás en la vorágine del día a día no estamos tan acostumbradas a pensar en eso, pero pensar en eso y ponerle palabras y hacerlo consciente es volver a nuestro centro también y recuperar vitalidad. Y es responsabilidad, porque desde ese lugar puedo tomar decisiones que, bueno, esta es mi prioridad, esto no lo negocio, como se ordena nuestra vida. ¿Me siguen hasta acá? Estoy armando como mucha torta, mucho mejunje. Bien, de 10. Entonces, acá esto, como atentas, porque a veces sentimos como coherencia y me siento en paz porque estoy siguiendo el libreto que ya incorporé. Como, bueno, yo soy la persona que siempre dice que sí, y como me lleva mucha energía de decir que no, porque me siento angustiada, porque me siento en peligro, porque me tengo que enfrentar a otros, porque tengo que hacer algo diferente, porque tengo que salir de mi zona de confort. Y digo el ejemplo de decir que sí, pero también puede ser, yo soy la persona que nunca dice que sí, que no tiene deseo, que no tiene ideas propias, que no se muestra, que no aparece, que no toma decisiones. Entonces, esto es en todos los sentidos, ¿no? Entonces, a veces siento una especie de paz porque estoy haciendo lo que debo hacer y lo siento como coherencia. Pero esa es la coherencia de supervivencia, como de este libreto que incorporé en este acuerdo que hice en mi sistema de creencias y me da una cierta tranquilidad respetarlo. Pero, ¿cómo diferenciamos una coherencia de supervivencia a una coherencia de la esencia o del ser? Vamos a ir a un lugar de más honestidad con nosotras mismas y puedo ir más profundo y preguntarme si viene como del miedo al rechazo. En general viene con esto de la culpa, o sea, es para no ser expulsada.
si me muestro como realmente soy, si hago lo que realmente quiero hacer o lo que necesito hacer, hay riesgo. En cambio, esta coherencia de la esencia me llena de vitalidad. ¿Cómo me siento ante esto? Y es fiel a mis necesidades biológicas y a mi ser, y a mi autenticidad, y a todos mis instintos, ¿no? Entonces, acá es donde, desde este lugar de honestidad, vamos más profundo a observar nuestro sistema de creencias. Y vamos a este lugar como, ¿cómo sé cuándo una coherencia la debo cambiar aunque se sienta coherente? Esto de, me da paz porque sigue mi libreto y ya está. O me da paz porque es lo que soy y lo que me hace bien. Y de nuevo, siempre la compasión. Que a mí me dé paz seguir el libreto que ya acordé, también es parte de mi ser mamífero que viene sobreviviendo con esa forma y que le es muy, muy desafiante de discutir ese libreto. Se siente literalmente como la muerte. Incluso le llaman la muerte del ego, ¿no? Como, yo tengo mi identidad asociada a ese libreto y lo representé toda mi vida por supervivencia y por sabiduría biológica. Ahora quizás no me hace falta y puedo reescribirlo, pero tampoco siempre, nunca vamos a llegar muy lejos enemistándonos con todas nuestras partes. Entonces, incluso la parte que quiere seguir el libreto está protegiendo algo. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo tenemos que cambiar la base de la que se desprende esta coherencia? En realidad, preguntarme, creo que la pregunta más importante es, ¿hacia dónde me lleva a sostener esta conducta? O sea, ¿es sostenible esto que hago? ¿Y hacia dónde me lleva si yo la escalo en el tiempo? Si yo siempre digo que sí a todo, o si siempre digo que no a todo, si siempre me dejo para el último, si me sigo tratando de esta forma, si no voy por lo que deseo, como desde lo pequeño, como capaz de dormir la siesta, o ir o no a un cumpleaños, o decir mi opinión, o no pelear, o sí pelear, o cualquier conducta, ¿no? Si yo la hago todos los días, la sostengo, ¿a dónde me lleva? ¿Me construye o me destruye? Como que ese puede ser es un buen parámetro. Y acá traigo lo que es la biología, ¿no? Las células, la biología, la naturaleza, tiene un formato sostenible. No sé si han escuchado hablar de la permacultura, que la permacultura deriva de lo que es la cultura permanente, es un formato de construcción que viene asociado cómo la naturaleza crece, entonces construimos un hogar, un baño, una forma de trabajo, como todo siguiendo las pautas de la naturaleza, que es la forma más eficaz. En la naturaleza todo tiene su patrón de crecimiento. Podemos ver acá como las similitudes entre nuestras líneas, entre nuestros cerebros y el alimento, entre nuestra huella digital y la corteza de un árbol, nuestros pulmones y los árboles, nuestros vasos sanguíneos y los ríos. Hay un patrón en toda natural, en toda forma de crecer, que tiene una forma. Y las cosas que siguen esa forma se llaman orgánicas. Es la forma en la que la biología se desarrolla. Y es la forma más eficaz. No hay ninguna máquina, al menos en la Tierra, que haya logrado equiparar la eficacia de la naturaleza. Y la naturaleza como que siempre, así por sí misma, es autosostenible. Y tiene sus circuitos, como el agua llueve, eso va a los ríos, después eso llega al mar, después se evapora, después hace nubes, después vuelve a llover, o después se va a la nieve, hace hielos, es deshielo. Todo en la naturaleza tiene sus ciclos, nuestro cuerpo también. Durante el día tengo cortisol, me muevo, durante la noche tengo hormona de crecimiento, me reparo. Todo en la naturaleza cicla y tiene su forma orgánica y se autoconstruye. Los humanos
aprendimos como que tenemos que intervenir en esas formas y en general, digamos, ante nuestra intervención las cosas se rompen antes que en la naturaleza. Entonces, en esto de ¿a dónde me lleva esta decisión? ¿Es orgánica? ¿Es permacultural? ¿Es fractálica? Un fractal es una parte de un todo que representa, o sea, esta forma a mí me lleva a seguir cada vez más viva y más en crecimiento, o me lleva a romperme cada vez más. Entonces ese es un buen parámetro para decidir cuándo tengo que cambiar una creencia, aunque cambiar esa creencia sea dolorosa o desafiante o me dé paz un poco quedarme en ese lugar. De hecho, es probable que si ya me lo estoy planteando es porque no me da tanta paz quedarme en ese lugar, pero sí esto de cada paso trae disonancias, va a traer un montón de creencias y miedos y cómo decidimos, bueno, volver a nuestra naturaleza, este punto, esto. ¿Ayuda a mi biología o no? ¿Me ayuda a estar más en armonía conmigo y con todo o no? ¿Me siguen? Eh, bien, entonces, y otra pregunta es como, crecer también estresa. Entonces, a veces, desde las constelaciones incluso dicen como que se crece con culpa y con cargo de conciencia. Como que a veces hay que traicionar la idea que nosotros mismos tenemos de nosotras, justamente cuando esta idea de nosotras no nos está ayudando a crecer o no nos está haciendo bien. Entonces puedo preguntarme, ¿esto qué siento? ¿Me está ayudando a madurar o me hace sentir como una niña desobediente? Entonces, si lo siento en pos como más de una afuera, como me siento una niña desobediendo, es porque va en contra como de una creencia impuesta que yo me la tomé a mí misma. Entonces yo ya estoy en un lugar de niña, de pequeña, y como tiene más que ver con recuerdos traumáticos. Y tiene más que ver como con estas lealtades eh, que nuestro sistema nervioso entendió que tenían que estar ahí para pertenecer. Pero sí, la culpa viene como de este reconocimiento de esto no estuvo bien. Y me motiva a la compasión y al reparar. Es como una culpa que sí me es muy nutricia. Me ayuda al reconocimiento de que quizás hay cosas que las puedo hacer de una mejor manera. Bueno, Ceci, muchas gracias. Adiós. Acá Juan pregunta, ¿cómo se cambia el sistema de creencias cuando hacer ese cambio significa luchar con la culpa de no ser lo que nos dijeron que teníamos que ser? ¿Cómo se cambia el sistema de creencias cuando hacer ese cambio significa luchar con la culpa de no ser lo que... La culpa, siempre que cambiemos nuestras creencias, se nos van a mover las bases de nuestra identidad en general, salvo que sea una creencia más bien superficial, pero sobre el sistema de creencias nosotros nos identificamos con eso, y es como esto, yo soy una buena persona, y ser una buena persona significa un montón de cosas. Estar siempre disponible, ayudar a otros, ser salvadora, o capaz no es eso, es yo soy una persona autosuficiente, puede ser otra parte de mi identidad. ¿Qué significa ser autosuficiente? No mostrar vulnerabilidad, nunca pedir ayuda, poder todo sola, no mostrar emociones. O yo soy una persona que no puede. Entonces, ¿qué significa ser una persona víctima o a merced del mundo? Y que no puedo hacer nada por mí misma, que los otros tienen la culpa de lo que me sucede, que siempre en el afuera está la responsabilidad, que necesito a alguien que me rescate. Son como varios arquetipos que vamos teniendo adentro, ¿no? Y siempre que queremos cambiar, porque no nos hacen bien,
porque estar siempre disponible no me hace bien, porque ser siempre autosuficiente no me hace bien, porque ser la víctima de las circunstancias no me hace bien, siempre van a aparecer un montón de pensamientos como de resistencia. Primero porque da miedo y segundo porque tiene muchas ramas esa creencia. Entonces sí, como este lugar, podríamos decir meditativo, pero no la meditación de observo mis pensamientos y nada me toca, sino de poder dar un paso atrás de este self que veíamos en la clase de autosabotaje de la multimente. Doy un paso atrás y veo todos estos elementos, todas estas partes. La que siente culpa, la que está enojada, la que quiere luchar, y trato de poner claridad ahí, discernir cuál de estos pensamientos me lleva a crecer y a sostenerme y a la fractalidad y a la salud y a lo orgánico y al bienestar y a la plenitud, y cuáles de estos me llevan a circuitos de autodestrucción. Entonces ahí para distinguir cuáles voy a nutrir. Y los otros los observo y me van a traer mucho movimiento. O sea, no solo va a ser un pensamiento, va a ser una emoción y una reacción corporal. Hasta puedo sentir o asco, o miedo, o temblores en el cuerpo, como que la desprogramación me lleva, se me mueven las bases. Pero creo que si puedo hacer lugar interno para todas esas partes, elegir con cuáles decido más quedarme y permitirles que las otras estén, mientras yo sigo cultivando esto, después estas van perdiendo fuerza. Porque estos son canales neuronales que hemos forjado durante muchos años. Entonces tengo que empezar a nutrir estos otros canales neuronales, como músculos. No pretender que no estén. Por eso yo siempre les hablo de las disonancias cuando empezamos a cambiar. Aparecen todos los fantasmas. Y nosotros aprendemos principalmente por dos formas, o por alto impacto emocional o por repetición. Los traumas, o sea, en general, mucho de lo que hemos aprendido en la historia de nuestra vida y colectivamente tiene que ver con el alto impacto emocional. Los traumas o por la repetición de cosas de impacto emocional. Hoy, creo que la forma es por repetición. Afirmo cuáles son las creencias que quiero nutrir y me muevo en acción, en palabra, en pensamiento, en pos de esto, permitiéndole que habite también todo lo otro, hasta que mi cerebro pueda empezar a tener una nueva evidencia de cómo es la vida. Que capaz puedo decir que no, y que no me muero, y que nadie me deja afuera, y que al contrario me quieren más porque mi sí es más auténtico. Cuando digo que no, mi sí toma poder también. Y al contrario, si siempre estoy diciendo, me estoy negando en mi propio sí, es como podemos ir a un lugar de más peso a nuestras palabras. Y por lo tanto nuestros vínculos también más honestos, más disfrutables, más seguros. Entonces, no sé si hay una forma sintética de responderte esto, pero como con repetición en pos de lo que quiero nutrir en mi vida y lo que afirmo creer, al menos hoy desde mi pensamiento, aunque mi cuerpo me traiga todas estas culpas, la vergüenza, el miedo, el enojo, pero permitiéndole que todo habite, hasta que vaya perdiendo un poco más de fuerza. Y posiblemente tengamos que pasar como muchas veces por estos lugares. No pretender que nos salga en la primera vez que pongo en jaque una creencia. ¿Más o menos te expliqué? Bien. Entonces creo que me gusta esta idea de cambiar el deber ser con el poder ser. La culpa, es como que la culpa nos lleva a ese lugar del deber ser, y acá me habilito, darnos permiso, darnos permiso. Y de poder ser con nosotras mismas, con los demás. Porque en ese lugar es donde sentimos que la vida tiene sentido. Muchas veces la depresión o esta amargura o el sinsentido de la vida tiene que ver con que no me doy permiso de poder ser lo que
O me da mucho miedo eso, sobre todo sí, es más que nada miedo. Y está el miedo externo y el miedo interno. Y si me animo a hacer esto que quiero y mostrarme de esta forma y pasan cosas malas y es un fracaso y bueno, aparecen un montón de pensamientos. Pero creo que si podemos aligerar todo esto y es darnos permiso. Invito a ver qué es lo peor que podría pasar. Porque capaz algunas cosas pueden pasar. Cuando yo empiezo a decir que no y capaz, o decir que sí, capaz soy señalada, capaz soy rechazada. No es que no va a pasar nada. Dicen que el miedo no es sonso. Puede haber un movimiento, siempre que nosotros hacemos un movimiento, hay un movimiento a nuestro alrededor. Pero después se puede acomodar. Acá cito a mi amado Gabor Maté, que dice, en algún momento de nuestra vida tenemos que elegir entre negarnos a nosotros mismos para ser aceptados, o sea, rechazarnos a nosotros mismos para ser aceptados, o ser nosotros mismos y algunas veces ser rechazados. No significa que cuando empecemos a ser como deseamos, todo el mundo nos va a aceptar, a todo el mundo le va a encantar. No significa que sea un fantasma que no es real. Pero podemos transformar el miedo en precaución. Como, bueno, estoy atenta a dónde, cuándo aplico ciertas cosas. Pero el miedo es como algo que toma todo. Y verdaderamente podemos encontrar paz cuando empezamos a poder ser. Porque si seguimos rechazándonos a nosotras mismas, no hay lugar en el mundo donde podamos encontrar paz. Podemos estar rodeadas de toda la tranquilidad, belleza del mundo, pero en nuestro habitar, como lo vimos en la clase de autoestima, ya estamos en tensión. En cambio, si yo puedo ser, capaz puedo estar rodeada de un montón de estrés y todo, pero estoy en coherencia conmigo, tengo mi propia fuerza, me acompaño, mi autoestima mejora, etc. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Y ya lo último, bueno, el autosacrificio es una forma de violencia hacia mí misma. Y sí saber que cambiar una creencia que nos funcionó para sentirnos queridos da mucho miedo y se vive como amenaza de muerte, entonces mucha compasión, no tratar de hacerlo solo desde la mente, sino darle voz al cuerpo, ¿no? Cuando aparezca esta sensación de culpa o de que me tengo que sacrificar o esto lo tengo que hacer de cierta forma, podemos frenar, pausa somática, y ¿esto me da vida? Esta idea de tengo que hacer las cosas de esta forma. ¿Me da vida? ¿Me llena de fuerza? ¿Me expande o me quita? Y como dijimos también, a veces puede pasar que me expanda, pero porque estoy cumpliendo mi libreto. Entonces ahí me pregunto, ¿esta forma me lleva a dónde? ¿Es sostenible? Y tenemos mucho, como tenemos el deber ser, y por lo tanto, cuando no lo cumplimos, está la sensación de deuda. Entonces, ¿dónde me estoy sintiendo en deuda? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Por qué? Y por último, la culpa como que gasta un montón de energía en el autocastigo, nos quita poder y encima se nos va un montón de energía, en cambio la responsabilidad lo simplifica y vuelve. ¿Sí? También es parte del perfeccionismo la culpa de no aceptar un error. Capaz nos la remandamos, nos equivocamos, hicimos lo peor del mundo. ¿Puedo ir a un lugar de acepto que me equivoque? Pido perdón, busco reparar, sin que esté necesariamente biológicamente el autocastigo no es necesario. Y no es generativo, no es útil, no es nutricio. Ya vimos, la culpa del sistema nervioso viene de la culpa que es benéfica, viene de decir esto que hiciste no sos vos, no te representa. Repáralo, así te sentís vos bien con vos y el otro también se siente bien.
Entonces, siempre que esté ahí el autocastigo, sepamos que le piquemos el bolete y decir, no, esto es culpa traumática. Y podemos dejarle que exista como un ruido de fondo, pero no decir sí, es verdad y alimentar ese fuego. Y la culpa se queda rumiando y nos trae como penas o el no merezco, genera estrés y, bueno, mantiene un circuito de lucha interna. En cambio, la responsabilidad viene de responsibility, como capacidad o habilidad de responder. Y es como, sucedió esto. No me quedo enroscada en la maquinación, sino, esto sucedió. Actualizo. ¿Qué puedo hacer ahora para reparar? Y distinguir si verdaderamente estoy haciendo un daño o no. A veces que un otro se sienta mal con un no o un sí de mi parte, o que el otro se ponga en alerta porque no cumplo la expectativa, no está en mi responsabilidad. ¿Cómo puedo responder yo por la interpretación de un otro o las expectativas que un otro tenía sobre mí? Y sí puedo ir a un lugar de, yo alimenté esta expectativa, qué palabras dije, qué palabras no dije. Puedo ir a un lugar de, a ver, ¿cuál es mi parte verdadera en esto? Pero no con el autocastigo, sino con la claridad. En general, la culpa traumática nos quita claridad. Entonces, bueno, la culpa dice, soy mala, yo no sirvo, bla, 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 viene con toda la vergüenza. La responsabilidad dice, esto tuvo tal efecto, ¿cómo lo puedo reparar? Y por último, bueno, ya cerrando, esto de sentir mi coherencia y cómo pesquiso mis sí, mis no, dónde está como este freno de mano, el ventral dorsal, el vago dorsal, mi sistema nervioso en jaque, sí, es mucho más eficaz cuando puedo entrar en contacto con mi cuerpo. Entonces, en este entrenamiento de emociones seguras es donde lo trabajamos mucho más en este sentir, en este registro corporal. Así que cualquier cosa, ya saben, ya tienen ahí mi número de teléfono, me escriben y charlamos sobre este programa. ¿Cómo estamos? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, chicas y Juan, no sé si hay otro hombre en el grupo. Les agradezco un montón estar acá, este espacio para seguir expandiendo entre todas, compartiendo nuestras claridades y sentires. Les mando un abrazo muy fuerte. Me olvidaba, mañana hacemos un vivo con mi hermano, ahora lo voy a publicar, a las 7 de la tarde, igual que hoy, pero por Instagram directamente, así lo conocen a él. Vamos a hablar de las emociones y el rol que tiene la desconexión del cuerpo en todo este asunto. Un gusto si lo conocen y lo escuchan, porque yo lo escucho y me quedo así mirándolo en cada palabra que dice. Así que las invito desde Más que Salud, mañana a las 7. Les mando un abrazo fuerte. Gracias por estar acá.